Muchas gracias, buenos días a todos. Para mantener una tradición me permito disentir totalmente con la doctora Lucero. Lo que marca uno de los desafíos que tenemos con estos avances científicos y tecnológicos. Estamos tratando de ponernos de acuerdo en lo que uno podría, si en el caso extremo, hablar de hasta dos comunidades distintas. Y nos ha llevado un tiempo largo, potencial, largo, de entendimiento mutuo entre los oceanógrafos, entre los de ciencia del mar y aquellos que se dedican al derecho del mar para entender o tratar de entender qué es lo que quiere hacer cada uno. Pero bueno, el tema mío era tratar de hablarle a ustedes de los desafíos del avance científico y tecnológico, y como decía la doctora Lucero, nosotros acá, esto es apenas una imagen de los primeros buques que tuvimos en el país, equipos mecánicos que se usaban en la década del 30, del 40, ya para la década del 60 íbamos haciendo otros equipos, nos cambiaron también las computadoras, de la regla de cálculo a las computadoras, y esto ya está perimido con su iPad, por los satélites. Nos ha cambiado mucho la vida y se ha mencionado acá hoy en un par de oportunidades esto que se discutió en buena parte de los años 70 y que dio por conclusión la Convemar. Fue discutido sobre la base de tecnologías y metodologías que se aplicaban en los 50 y en los 60. Y bueno, va de suyo que en el 2013 la situación es muy distinta y no se podía anticipar en aquel momento el tipo de avances que hemos tenido. Simplemente la capacidad de cómputo, y cuando acá se diseñó el buque Puerto Deseado en los años 70 le pusieron un sistema de computación Hewlett Packard, un HP 1000, con capacidad para manejar programas de hasta 64K de extensión. Y eso ocupaba un espacio enorme que ahora es un salón de usos múltiples. Ahora cualquier teléfono de los que están en esta sala tiene más capacidad que eso. O sea, era imposible preverlo. Por supuesto, hemos pasado de una época, y esta es una de las primeras, considerada la primera campaña oceanográfica mundial, la expedición del Challenger en 1872. La primera, lo que se considera como la base o el fundamento, el primer caso de investigación oceanográfica pura, de una época donde las ciencias del mar tenían un aspecto utilitario porque se usaban principalmente para la navegación. Ya había sido todo un problema y las ciencias del mar tuvieron un desarrollo medio tardío con respecto a otras disciplinas, porque había que convivir en estos ambientes donde la puerta no es una puerta, es una porta, y la ventana es un ojo-buey, y mantener un matraz derecho es virtualmente imposible, y enrasar un tubo de ensayo también, pero además estaba la imprevisibilidad en los tiempos de ir y venir. Eso derivó en que el principal interés en el conocimiento del mar fuera utilitario: corrientes, mareas, meteorología. Pero bueno, obviamente después fuimos pasando a otros tiempos. Esta es una imagen del Puerto Deseado y uno a veces se pregunta por qué uno tiene que pasar por oportunidades como esta y todo lo peor que le ha pasado al Puerto Deseado. Pero entonces nosotros nos hemos pasado de los viejos laboratorios a el trabajo en las cubiertas y en el campo. Pero eso no termina ahí. Lo que pasa es que ahora con las nuevas tecnologías hemos vuelto a los gabinetes y estamos empezando a tener generaciones de investigadores que están alejados del objeto de estudio. Eso nos lo está brindando el avance científico y tecnológico. Este buen hombre desde su computadora hoy puede acceder a datos que antes requerían que fuera con un buque. Y eso también nos está cambiando, nos cambian los tiempos que decía la doctora Lucero de la Convemar de los 6 meses, ahora en muchos casos son difíciles de aplicar. Y no toda la comunidad científica está consciente de estas normativas. Entonces también es difícil planificar y empiezan a surgir los conflictos derivados principalmente de estos avances científicos tecnológicos. Uno se puede plantear algunas cuestiones para el futuro que podría ser algo que está bastante en boga: las áreas marinas protegidas, la planificación de áreas marinas, los sitios de muestreo en el sentido de establecer sitios permanentes de monitoreo.
en determinadas zonas de los océanos mundiales, discutir acerca de los grandes ecosistemas marinos, los temas de cambio climático. En el futuro tenemos el análisis de datos y la modelación. Es parte de lo que veíamos de quien ya trabaja desde el gabinete y tomando los distintos frontes y aplicándolo a modelos numéricos trata de simular la realidad. Tenemos la problemática de los instrumentos autónomos, derivantes y fijos. Y parece que uno estoy hablando de técnicas, pero en realidad normalmente cuando uno dice derivante no tenemos control sobre ese instrumento. Pero sobre el autónomo podemos llegar a tener cierto poder, lo podemos direccionar, lo podemos navegar, algo que no se preveía al momento de discutir la Conmebol. Y obviamente los fijos son las estaciones o bolsas ambientales. Y por supuesto que tenemos el caso de los satélites, desde los primeros dedicados a las ciencias del mar a principios, mediados de la década del 70, a, como podría decir recientemente, el año pasado, el lanzamiento del Aquarius AG. Eso nos lleva a otros problemas, así como se hablaba de el siglo XX, a mediados del siglo XX se empezó a hablar de la Big Science, tenemos también la Big Data, que es la problemática esta, una publicación reciente de este año, de agosto, donde dice que, como nunca en la historia de la ciencia, los investigadores tienen una cantidad sin precedentes de datos a su disposición. Pero pueden ser de satélites que están orbitando, de estaciones de monitoreo del clima, observatorios ecológicos, estaciones sísmicas, boyas fijas, flotadores, simulaciones, pronósticos. ¿Cómo manejamos todo eso? ¿Cómo manejamos todo eso? Nos ajustamos también con la normativa. Y empiezan a surgir cosas como dentro de ese trabajo aparecía esta imagen de algo que ya a uno le cuesta imaginarse, es decir, algo en 4 dimensiones, ¿sí? Que se llama 4 dimensiones. Sí, bueno, son modelos acoplados. Océano, atmósfera, tengo posición en latitud, longitud, altura o profundidad, más tiempo. Todo lo que me lo está ofreciendo, entre otras cosas, la capacidad de cómputo. Y las posibilidades de las tecnologías de información y comunicaciones que permiten que cualquiera acceda a esto. Hablando de equipos autónomos, tenemos los gliders. Un glider es como un planeador, no tiene propulsión propia. Es una suerte, es un tubo, como si fuera un torpedo con alas, y uno lo puede programar para que vaya a una determinada profundidad, y así como los planeadores se manejan con cambios en la densidad en el aire, trabaja con cambios en la densidad en el agua y de esa forma va avanzando. Uno lo puede programar para que vaya a superficie después de cierto tiempo y darle un nuevo waypoint, o sea, lo puede navegar. Lo que significa que ya no es más la boya derivante o el flotador que me hacía la columna de agua a 2000 metros, pero yo no tenía absolutamente ningún control, que ya nos traía dolores de cabeza en parte normativa, sino que ahora estoy reemplazando el buque por esto. Me dice cuánto cuesta en promedio, del orden de unos $100.000, que es mucho más barato de lo que me cuesta un día de buque, pero también me requiere de conocimientos intensivos para poder manejarlo, para poder operarlo, ni hablemos de mantenerlo, porque ahora la tecnología ha llegado a un punto tal que es difícil competir en un mercado que es chico y mantener las capacidades. Entonces eso también ha sido un desafío que nos ha presentado el avance científico y tecnológico, de cuando nosotros podíamos desarrollar nuestras propias cosas, podíamos hacer ingeniería inversa, tomar algo, desarmarlo y duplicarlo, y ahora nos encontramos con que con suerte le podemos cambiar la batería y si no se lo mandamos al fabricante. Ahora, ¿cómo se interpreta esto desde la sociedad? Y donde estaba esta nota también apareció esta semana. Robots subacuáticos, una flota de robots subacuáticos mejora la ciencia de huracanes. Cuesta comprenderlo, pero también sí tiene razón. El conocimiento de la columna de agua aporta el conocimiento de, por ejemplo, la anomalía de temperatura y la posibilidad de que una tormenta tropical se desarrolle en un huracán, pero para cualquiera que lee esto y se conecta a la web prediciendo huracanes, ¿es correcto? La semana pasada tuvimos un sismo de 7.8 cerca de las Islas Orcadas. Esta semana hubo un sismo de 7 grados cerca a mitad de camino entre Orcadas y las Islas Malvinas. Sin embargo, este ejemplo que les pongo de la semana pasada de 7.8
dio origen a este mensaje que llegó al servicio de geografía al día siguiente. Hola, buen día, los contacto porque según un diario chileno, ayer hubo un terremoto en la Antártida, en el Atlántico Sur, y dice que hay una alerta de tsunami para las costas argentinas, uruguayas y brasileñas, lo que suena bastante lógico. ¿Tienen más información al respecto? Bueno, sí, alguien vio esto. El problema es, bueno, si no me corrige acá el ingeniero Paterlini, un movimiento lateral izquierdo dijeron que era, o sea que las placas se movieron así. Al no tener un desplazamiento vertical no generaron un tsunami. Pero la noticia corrió tan rápido que esto que ocurrió entre el domingo y el lunes estábamos contestando a alguien diciendo no se preocupe que no va a haber un tsunami. Es otro desafío que nos plantea el cambio de tecnología. La respuesta en tiempo real, no es solo la conexión del dato en tiempo real o el acceso al dato en tiempo real, es la distribución del dato en tiempo real y de la información, y que no siempre es correcta. Y lo que el ministro Marcelli que apuntaba a lo del sismo cerca de Malvinas, pero hubo quien dijo, porque con eso también tuvo alguna noticia y salieron un par de días de la capital, desde un centro de investigación acerca de la posibilidad de un tsunami. Y ahí es donde uno se plantea, o por lo menos yo me lo planteo, digo, qué complicado que va a ser esto, porque ese sismo no genera un tsunami. Sin embargo, decir que un sismo en esta zona puede generar un tsunami implica que los primeros en ser afectados son los habitantes de las islas. Por lo tanto, me podrían llevar a algo que discutimos con la doctora Lucero hace 2 años, que nos metieran dentro de un sistema de alerta de tsunami del Caribe que llegaba hasta la Argentina. Nos hubiera gustado tener la playa del Caribe, pero no nos quería dar el sistema de alerta del Caribe. Dice, ¿por qué si nosotros no tenemos hipótesis de tsunami? Pero al introducir cosas como esta, la noticia que corre rápidamente, se instala en la sociedad la idea de que esto puede ocurrir. Y ahí es donde empezamos a entrar otra vez con el conflicto, que es distinto a poner un equipo o llevar a cabo una investigación, sino cómo transmitimos esa información. Y esto no es nuevo, esto son resultados de un estudio hecho en el 57, que es la imagen que tienen del científico. Ese es otro problema que tenemos. Si el científico dice este estudio, y permítanme que me ponga las lentes, dice que normalmente hombre de mediana edad o avanzada edad, apenas aparecen jóvenes, usa bata blanca y usa gafas. Con cierta frecuencia tiene barba, desalineado y despreocupado por su aspecto físico, es alto y flaco o bajo y gordo y despeinado. El ambiente de trabajo es un laboratorio químico repleto de tubos de ensayo, matraces con líquidos burbujeantes e instrumentos extraños de observación. Fíjense las imágenes que pongo, estas caricaturas, son actuales, y el trabajo es del 57, o sea, seguimos teniendo la misma imagen del científico. Y después dice, como más resultado, los aspectos positivos, muy inteligente y estudioso, no siempre pasa. Gran conocedor de su trabajo, apasionado, metódico y sistemático, aunque a veces hasta extremos obsesivos, eso sí es cierto. Y altruista y desinteresado, no siempre. Ahora le voy a dar un ejemplo. Aspectos negativos, encerrado en su laboratorio y aislado del mundo, sin otras ocupaciones ni vida social o familia. Mentira. Sus conocimientos son secretos y solo pueden ser comprendidos por unos pocos a su altura y obsesivo. Esto también es parte de lo que tenemos que enfrentar desde la ciencia, nuestra comunicación con otras disciplinas y con la sociedad. ¿Por qué digo que no siempre es altruista y desinteresado? Porque algo que heredé de esta mesa, por ahí un comentario posterior acerca de fertilización de los océanos, uno puede encontrar empresas con muy buenos científicos que están planteando la fertilización de los océanos como una buena alternativa de geoingeniería. Pero hay intereses comerciales detrás de eso, no es por el mero conocimiento. Por supuesto, uno puede encontrar distintas interpretaciones. Hay lugares que hablan, por ejemplo, del lado oscuro de los datos, porque uno el dato lo puede usar para cualquiera, uno no le puede echar la culpa a la herramienta. La culpa no es de la herramienta, la culpa es de uno de cómo la usa. Ese mismo dato, cualquier estadística, el 10% de probabilidad de que ocurra algo significa que hay el 90% de probabilidad de que ocurra lo opuesto. Depende de cómo uno lo presente, está bien utilizado o no está bien utilizado, o está utilizado para los fines que uno tiene.
empiezan otras cuestiones como el investigador, el industrial y las aves rapaces, una revolución científica al estilo occidental. La evaluación de pares, la evaluación entre pares, algo muy común entre los científicos, muy importante, que los pares sean los que evalúen. Los procesos de publicación, que variaron mucho en las últimas décadas. Por ejemplo, incluyendo que la revista tenga referatos, circulación internacional, que esté indexada y que tenga un índice de impacto. Ahora, el problema es, cuando estamos hablando de la legitimación de la investigación, ¿quién legitima a los legitimadores? Y después están las fronteras entre el investigador y el gran público, que es lo que acabamos de ver, la información del sismo cerca de Islas Orcadas o en las Malvinas que automáticamente generó un tsunami. Y la gente se le respondió algo que en realidad nunca existió. Por supuesto que están las industrias, el apogeo de las industrias académicas, las publicaciones. Y contrapuesto de eso está el libre acceso a la información. Ahora uno dice, bueno, qué bueno lo del libre acceso. Entonces ahí empezaron las discusiones también que vienen del ámbito científico, porque uno piensa, dice, ¿cómo valido yo lo mío? Y ahí es donde aparece este buen hombre, John Bohannon, un periodista de ciencia, periodista científico, que empezó a distribuir a una serie de publicaciones de acceso libre, un trabajo falso acerca de las propiedades de algo que él obtenía de un líquen y que era útil para luchar contra el cáncer. Se lo envió al orden de 300 publicaciones, la mitad se lo aceptaron. Lo que indican es que cualquier estudiante de química básica se hubiera dado cuenta que eso era falso y que no era correcto, y sin embargo estaba publicado. Lo que nos lleva otra vez a la cuestión, no todo lo que está disponible y publicado es cierto. Y volvemos al tema del científico altruista y desinteresado. Otros lo vieron distinto. Por ejemplo, The Guardian dice que esta publicación Science sacó la conclusión errónea. La conclusión de esta discusión acerca del trabajo falso era que se necesitaba más acceso libre a las publicaciones y no menos acceso libre. Y que eso iba a permitir que uno pudiera comparar e informarse mejor. Entonces la pregunta es ¿cuánta ciencia hay? Y esta caricatura dice que si nosotros ponemos 140 citas por página y tenemos 1000 páginas por libro y empezamos a juntar los libros, acá dice que la lista de trabajos publicados en 1890 son 100 páginas. Para 1920 eran 500 páginas por año. Para 1975 eran 4 volúmenes. Hoy estamos en el orden de 15 volúmenes por año. Se concreta una página cada 45 minutos. Eso es lo que se está generando hoy día a partir del libre acceso a los datos y el libre acceso a la información. Y aparte de eso puede ser un trabajo como el de Bohannon. Entonces también es un desafío poder ver qué es lo que está ocurriendo y cómo encaminar nuestros propios planes, nuestras políticas, nuestros proyectos de investigación y contra qué lo validamos. En el caso de la Argentina, este año se presentó el Portal de Datos del Mar, una iniciativa que está centralizando el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que busca brindar acceso libre y restricto a los datos del mar. Una iniciativa bastante ambiciosa porque trata de cubrir todas las áreas disciplinarias, pero vamos por el buen camino. Por otro lado, recientemente, la semana pasada, un poco más, 10 días, se aprobó la Ley de Acceso Libre a la Información Científica, lo que significa que toda la información científica, todos los trabajos, todos los papers, tienen que estar en un repositorio digital. Y los datos, al cabo de 5 años, sí o sí, deberían ser puestos a disposición de manera libre y abierta. El desafío con esto es que, bueno, es como estas políticas de la zanahoria y el barrio, hay que ver dónde está el palo, a ver si lo podemos seguir. Se comenzaron a trabajar en meses de implementación sobre el mejoramiento de cultivos y recursos sociálicos, que es lo único que en nuestra política actual de ciencia y tecnología para los próximos años hace referencia al mar. En una época había un capítulo para argentino, ahora está dentro de lo que se llama el núcleo socioproductivo número 8, recursos sociálicos.
Y por último, más reciente, después de la ley de libre acceso a información científica, se lanzó un portal, el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, que es lo que va a brindar, esto también una iniciativa de ciencia y tecnología, el acceso a las publicaciones. Ahora, si vamos al marco normativo, la doctora Lucero nos mencionaba la ley 2489 y la 24922. Ahora, cuando uno entra al sitio Infolet, ve que la 2489 en observaciones dice aprobada por artículo 72 de la ley 24922. Y como ya no ahora debo confesar que tuve que ir a buscar el término aprobada. Y no sé por qué no pusieron derogada, que era lo mismo, pero aprendí un sinónimo. Y esto, los que estamos del otro lado del mostrador, o del mismo lado del mostrador, pero en la otra punta de la mesa, nos lleva a plantearnos la siguiente cuestión. Nosotros tratamos de implementar un sistema lo más práctico posible para regular la investigación científica marina en aguas sujetas a nuestra jurisdicción, pero tenemos esta suerte de, para el que viene de afuera y busca en los sitios oficiales, parece haber un vacío legal. Pero es el mismo vacío legal que también tenemos internamente. Cuando viene la consulta y me dicen que hay una determinada persona que quiere poner una boya ambiental en un determinado lugar, en la milla 180, y no tenemos ninguna normativa al respecto. No hablo de un extranjero, hablo de un argentino. O sea, no tenemos ese tipo de normativa para regular la investigación científica dentro del país. Si a eso le sumamos que hay un buen grupo de investigadores que, a pesar de ser una comunidad reducida, el número de convenciones es bastante grande, que desconoce todos estos pequeños detalles, se nos empiezan a generar unas complicaciones cuando alguien viene con un excelente proyecto y se enoja porque no lo puede llevar adelante porque tiene una serie de trámites administrativos que llevar adelante. Y por último, el tema que tenía quedado era el tema de la fertilización del océano. Y en algunos sitios se lo cita como aquellos lugares donde tenemos alta cantidad de nutrientes y baja clorofila. En realidad lo que se está pensando son aquellos lugares donde hay poca productividad primaria, y eso dio lugar a algo que en mi visión particular es más o menos como esconder la tierra abajo de la alfombra. El hecho de, cuando vamos a fertilizar el océano, lo más habitual es pensar en distribuir hierro. También se puede distribuir urea como un aporte de nitrógeno, o uno puede hacer recircular el agua para traer los nutrientes del fondo. ¿Cómo es este tema de la fertilización de los océanos? Es muy simple. Así como la cadena se corta por el eslabón más delgado, en el tema de los recursos vivos, el limitante es aquel nutriente que está en menor proporción. Una vez que lo consumo esto, nadie puede seguir creciendo porque lo necesitan y ya no hay más. Entonces la idea genial fue, bueno, si nosotros le aportamos ese nutriente que está deficitario, vamos a favorecer un crecimiento explosivo de, en este caso, el fitoplancton, con lo cual voy a tener mayor fotosíntesis, ahí es donde aparece la clorofila, voy a tener fijación del CO2, generación de oxígeno, es una idea espectacular. Después ese carbono que se fija en estas plantas, en el fitoplancton, puede pasar por la cadena trófica, terminar incorporándose a la estructura ósea o entrar en solución con el agua y eventualmente se va al fondo y ahí desapareció. Y como yo les decía recién, es como poner la tierra abajo de la alfombra, porque si bien algunos plantean con fertilización de hierro, por ejemplo, aumenta la concentración del CO2, la captación del CO2 en el océano, y esto puede favorecer el desarrollo del fitoplancton, que a su vez permite el crecimiento. Nadie sabe decir qué especie de fitoplancton va a crecer por sobre otra, y eso a quién va a favorecer, y si el cambio en el ecosistema es permanente o transitorio, es reversible o no es reversible. Pero tampoco me saben decir si esa cantidad adicional de CO2 no va a ser otra cosa más que acidificar los océanos, hacerlos más ácidos, con lo cual ya no tengo marcha atrás. Un trabajo también reciente de este año, hicieron un estudio con los escenarios que plantea el Panel Internacional de Cambio Climático para el año, para llegar hasta el año 2100. Entonces, en estas imágenes, lo que tienen en la primera columna es un cuadro, es en tonos, es una paleta que van en tonos de amarillos a
rojos intensos, es la variación del pH, o sea, cómo se va acidificando el océano. Y en la primera es en profundidad versus latitud, 60 grados sur, 60 grados norte, y esta es la profundidad versus el año, cómo va evolucionando a lo largo de los años el pH de determinada profundidad. Los dos gráficos de arriba representan el caso de continuar con la emisión de CO2 actual, porque además está decir cuál es el gran negocio. Si yo puedo fijar el CO2 con fertilización, puedo obtener bonos que me permiten seguir lanzando CO2 del otro lado porque lo estoy compensando, y ahí es donde yo digo, en realidad está poniendo la tierra bajo la alfombra, porque lo que no veo acá lo pongo acá hasta que algún día la mesa te va a estar llena. El segundo cuadro lo que plantea es el escenario de emisión más solamente fertilización. Y lo que se nota, bueno, por lo menos se nota acá, este es un acto de fe, ustedes tienen que creer que lo que yo vivo es parecido a lo que ustedes están viendo allá, es que en superficie puede haber una disminución del nivel de pH, pero en profundidad aumenta el pH, se está acidificando el océano. Y lo mismo ocurre a lo largo de los años. Fíjense cómo acá ya empiezo con esta cuña que va avanzando, me está mostrando que si bien puede ser menor el pH en superficie, a medida que me profundizo en la columna de agua, el pH es mayor, estoy acidificando el océano. El tercer cuadro es el caso de continuar la emisión, fertilizar los océanos y utilizar el beneficio de la fertilización del océano para emitir más. Porque es parte del negocio, es lo que me habilita a seguir emitiendo. Con lo cual la situación se hace mucho peor. Y eso lleva a que en muchos ámbitos se considere una aproximación tipo principio precautorio, de decir, en tanto y en cuanto no sepamos qué es lo que puede ocurrir, entonces tratemos de no hacer cambios cuyos resultados desconocemos. Pero por supuesto, vuelta al altruismo y desinterés del científico, los proyectos que se han hecho, la mayoría de ellos, si no todos, tenían un claro interés, porque detrás había un aporte económico y financiero muy grande para tratar de demostrar que esto se podría hacer. Y por último, y sé que no estaba en la agenda, pero también es algo que nos lleva y que nos mezcla los desafíos científicos, tecnológicos, los avances de la ciencia y tecnología con la normativa, es la bioprospección marina y la explotación de los recursos genéticos, y en el caso de estos afloramientos hidrotermales, donde tenemos poblaciones que pueden hacer fotosíntesis, hacen quimiosíntesis, o sea que la generación de materia orgánica a partir de materia inorgánica se hace con energía de reacciones de reducción-oxidación. Y el tema de yo sé que es un tema que preocupa y ocupa a nuestros colegas especialistas en derecho, la regulación de estos recursos genéticos, eventualmente la propiedad intelectual y el patentamiento de los resultados de estos trabajos. Y un último cuadro, y con esto ya le saco esta tortura de encima, algo que encontré hace un par de años, que era compuestos a partir de qué organismos obtenidos del mar podían ser utilizados para determinadas condiciones o afecciones y el lugar donde se los podía encontrar, ¿no? De acuerdo, uno puede ver que esto no es un problema de una sola región, esto es algo bastante abierto, diverso, y está sujeto a qué tanto sabemos hoy y que sepamos a futuro de todo lo que está debajo del mar. Y no se olvide que el problema que tenemos con el mar es que es opaco a la luz, lo que significa que todavía no podemos ver más allá del agua a partir de una determinada distancia. Nuestra tecnología actual no nos permite ver la totalidad del océano, con lo cual desconocemos mucho de lo que hay debajo. Sabemos lo que hay en el espacio, sabemos lo que hay en la superficie, debajo del agua desconocemos mucho, así que las posibilidades de esto siguen estando abiertas y nos llevan por un lado a investigar y por otro lado a tratar de entender